retiró temporalmente los proyectos de impuesto a la plusvalía y herencia y en su carta la presidenta de la Asamblea dice que lo hace hasta que haya una adecuada difusión de sus términos y obtener el pleno convencimiento de la sociedad sobre la necesidad de contar con esta norma. Esto estaría por verse si remiten en los próximos meses nuevamente los proyectos o si ya han desistido de plantearlo, pero prefieren decir que lo posponen. Ramiro González, líder del partido Avanza, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Un saludo cordial a los amigos televidentes. Buenos días. El proyecto para la redistribución de la riqueza se envió, por ejemplo, con el carácter de urgente. Y el artículo 140 de la Constitución dice que la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Si la Asamblea no lo hace en ese plazo, el presidente lo puede promulgar como decreto ley. Pero el presidente envió un oficio diciendo que retira los proyectos en la Asamblea. ¿Qué va a proponer Avanza sobre el trámite? ¿Se tienen que negar los proyectos o los puede retirar así el presidente? Estefi, yo creo que la cosa es muy clara. Hay un mandante que es el pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano ha pedido que se quite definitivamente esos proyectos en la legislatura. Razón por la cual yo no creo que en el gobierno estén pensando también que las protestas también son temporales o que se las podría posponer. Yo creo que aquí hay que tener muy claro un mandato popular de que se dice no a esas leyes. Yo creo que eso es lo que hará el gobierno. Yo no creo que se quiera decir que después de lo del Papa van a presentar nuevamente, porque las manifestaciones también se harán nuevamente. En la parte legal yo creo que ya ha habido antecedentes de que sí se han retirado proyectos de la legislatura, pero también hay un mandato legal en que dice que el que puede hacerlo más puede hacerlo menos, es decir, el que puede enviar puede retirarlo también. Pero sobre todo es la decisión de un pueblo. Ha gritado una semana el pueblo que no quieren esas leyes. Bueno, y hay que tomar la palabra de que lo han retirado y sobre todo tomar la palabra del diálogo. Yo creo que el Ecuador necesita diálogo. El presidente ha dicho dialogar. Bueno, sentémonos a dialogar, no solo para ver estas leyes que fueron, como se dice, la gota que derramó el vaso, pero sobre todo las leyes fundamentales que permitan salvar el bache de este semestre en la parte económica, que es lo que a mí me preocupa. Si sigue una desestabilización, si sigue un malestar ciudadano, si se sigue con esta incertidumbre, yo creo que la situación económica del régimen se va a ver complicada a final de año y eso sí sería nefasto. Usted expresa su preocupación por la situación económica en el país, también mientras impulsaban proyectos de estos impuestos. ¿Cree que calma por lo menos el anuncio del presidente la incertidumbre que se estaba generando en el mercado o qué hace falta? Bueno, yo creo que hace falta ya que ponga la metodología de la discusión, del diálogo, para poder sentarnos a ver qué podemos hacer para ayudar al gobierno a que pueda salir adelante en este semestre. Porque le digo, Estefi, si sigue tal como está la cosa, ya el gerente del Banco Central anunció que la economía crecerá a la mitad de lo que estuvo presupuestado, al 1.9. Organismos internacionales hablan entre 1 y 1,5%. Es decir, claramente se ve una desaceleración enorme de la economía y obviamente eso se refleja en desempleo. Si el sector público, que ya el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó, entonces el sector público no va a poder generar empleo. Lo lógico es que lo haga el sector privado y lo que debemos hacer es dar señales concretas para darle tranquilidad al pequeño productor, bueno, si ese es el contexto inversionista de que venga a invertir en el Ecuador y genere fuentes de empleo. En este contexto económico, para poder salvar este bache. Usted dice en este contexto económico también es importante el diálogo, pero recordemos que cuando usted era ministro también se impulsó este diálogo, este acercamiento con el sector privado, en pensando que era necesaria la inversión privada para que sea generadora de fuente de empleo cuando el Estado tiene que restringir sus gastos, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en ese sentido con esos acercamientos, con esas reuniones, con las comisiones que se formaron, etcétera? Bueno, cuando estuvimos en el Ministerio de Industrias hicimos un acercamiento frontal, directo, sincero con el sector privado para decirles que lo que queremos es que ellos puedan desarrollar eficientemente sus actividades y que puedan generar fuentes de trabajo en el Ecuador. Y por eso se logró incluso una reunión con el señor presidente donde todos salimos satisfechos. Incluso el sector privado salió satisfecho porque el presidente supo exponer algunas preocupaciones más allá de lo que los empresarios le plantearon justamente. Entonces yo quedé muy tranquilo de esas reuniones y esperé y tengo todavía esa fe de que hay un sector privado muy dinámico.
sector privado joven que ya el mercado interno le queda corto y que necesita simplemente tranquilidad. Claro, pero ¿qué ha pasado después de eso? Se anunció una pausa normativa, pero luego vinieron estos intentos de proyectos de impuestos en estos dos casos, es decir, ¿en qué quedó realmente? ¿De qué diálogo estamos hablando? Bueno, por eso es lo que yo estoy pidiendo, que se dialogue ya en serio, que el sector privado también ha acogido la decisión del presidente de dialogar. Bueno, sentémonos a dialogar, veamos cómo podemos agilizar el crédito que se ha restringido en estos días, porque eso es muy peligroso, porque se puede, obviamente, la economía enfriar demasiado y obviamente creo yo que eso no nos conviene a nadie, ni al gobierno y peor al pueblo ecuatoriano. Hay serios peligros. Hoy día se reúne la Federal Reserve en los Estados Unidos y todo apunta a que va a subir las tasas de interés en los Estados Unidos y eso también va en señal contraria porque la gente preferirá invertir en los Estados Unidos que en un país que no da señales claras para la inversión. Así que yo hago un llamado, Avanza hace un llamado a la sensatez, a que dejemos de lado estos proyectos, que si quieren hagamos la reforma concreta a la actual ley de las herencias. Si es que hay algún hueco por el cual algunos ciudadanos se están evadiendo, bueno, cerremos esa tranca y demos paso a que los ecuatorianos que tengan que pagar de acuerdo a la actual ley lo hagan sin ningún problema, sin evadir el impuesto. Pero ya olvidémonos de los otros proyectos que generó tal desconfianza. Se han visto encuestas de que la ley de la plusvalía tiene un rechazo del 78% y la ley de herencia tiene un rechazo del 73%. Sobre esa misma ley, es decir, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano ha dicho no. E insistir en esa cosa sería insistir en el caos, en el desorden, que va, como digo, en contra de lo que la economía necesita para este semestre. Claro, usted se refería al impuesto a la plusvalía, este 75% que se planteaba a la ganancia extraordinaria, pero en caso de que se insista, porque el gobierno considera que es una política de redistribución de la riqueza que se podría plantear en cualquier momento. Escuchemos lo que dijo aquí la ministra de la Vivienda, María de los Ángeles Duarte. Me han hablado de que si ponen un centro comercial, lo que sea, si la persona que puso ese centro comercial lo quiere vender, podrá recuperar todo el valor más una ganancia adecuada. Y las personas que están alrededor o quienes desarrollaron alrededor y pretenden subirle el precio a su inmueble, no es o a su terreno, no es por la inversión de ellos, es por inversión del privado, pero que a su vez es generada porque hubo una vía, porque hay electricidad, porque hay servicios públicos. Este impuesto lo que busca es bajar los precios de los terrenos, lograr que la gente pueda acceder a una vivienda. ¿Usted considera que tal como está planteado el proyecto logra combatir la especulación, que bajen los precios cuando sean exagerados, que pues es lo que todos quisieran? No, estamos en una economía de mercado y en la economía de mercado es la oferta y la demanda la que fijan los precios y aquí no hay posibilidad de que con una ley de esa naturaleza se redistribuya, ni se baje, ni se acabe la especulación. Yo creo que la propia dinámica de la economía que generó este gobierno ha hecho obviamente que haya más demanda, pero comparemos nomás con mercados similares, el de Bogotá y el de Lima, que son ciudades parecidas a Quito, con ingresos medios iguales. El metro de construcción es el doble exactamente en Bogotá, es el doble exactamente en Lima, así que no es que aquí se ha especulado, se ha hecho una cosa tan grande. Yo no creo que esta ley vaya a beneficiar a aquello, más bien todo lo contrario. Yo creo que va a generar cierto recelo en los inversionistas en la construcción y obviamente no va a haber oferta de viviendas y eso hace que suban más los precios. ¿De qué manera afecta al sector de la construcción? Bueno, es porque simplemente, como le digo, dicen, bueno, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuánto nos van a cobrar de impuestos si es que vendo ahora una casa y luego compro ahora un terreno y después lo vendo como casa? ¿Qué va a pasar? No se sabe cuánto mismo va a acabar de costar porque se han hecho ya algunas reformas. Entonces hay una incertidumbre grave y eso va a afectar a uno de los sectores más dinámicos como es la construcción. La construcción genera empleo para los electricistas, plomeros, gasfiteros, arquitectos, ingenieros, electricistas, es decir, a un sinnúmero de ciudadanos que tienen aspiración de trabajar en este sector. Si eso se desacelera, obviamente se va a generar más desempleo y esto es una bola de nieve que no sabemos dónde va a parar. ¿Cuál es la posición puntual de Avanza frente a la manifestación de la ciudadanía en los últimos días? Son políticos, son líderes de partidos, empresarios que han salido, pero también ciudadanos que han salido a las calles, quienes han rechazado las políticas del gobierno. ¿Están desinformados? ¿Están manipulados? ¿Quieren desestabilizar al gobierno? ¿O hay motivos que justifiquen este descontento? Yo creo que aquí el gran ganador ha sido la ciudadanía y hay que tomar en cuenta, y yo creo que eso también
pesó mucho en la decisión del gobierno de que ya las manifestaciones no solo fueron en Quito, sino en todo el país. Incluso creo que los asambleístas ya comenzaron a tener un rechazo en territorio y se dieron cuenta de que esto se masificó a nivel nacional. Antes las manifestaciones eran en la capital política, en Quito, pero ahora se lo hizo en todo el país. Yo estuve en Zamora el fin de semana, hubo manifestaciones en contra de las leyes, entonces yo creo que hubo un mandato muy claro del pueblo. Yo creo que el gobierno ha escuchado a sus mandantes y por eso no creo que después del Papa lo vuelvan a presentar. Sería nefasto porque, como digo, la ciudadanía está aquí, no se ha ido. No porque viene el Papa le van a decir ya las leyes que vengan van a aprobarse, no. Yo creo que si es que insisten en eso, se recrudecerá y con más fuerza todavía el descontento popular. Así que el gran vencedor, el que ha puesto las reglas en el 15J, que yo lo llamo, que será un antes y después del gobierno del presidente, porque es la primera vez que realmente escucha en forma sensible al pueblo ecuatoriano, obviamente va a cambiar las cosas. Yo aspiro como ecuatoriano que la propuesta del presidente de abrir un diálogo nacional sea sincera y que nos pongamos a discutir los problemas fundamentales de la nación, que no nos calentemos solo con la coyuntura, que lo analicemos al Ecuador a mediano y largo plazo, que nos pongamos de acuerdo los actores sociales y políticos en el Ecuador que queremos para aquí a 10 o 15 años y que empujemos todos esa barca del desarrollo. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano ansía en forma urgente. La posición de Ramiro González, líder del partido Avanza, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 8:31.